Llegamos a nuestra última charla y acá vamos a hablar de un tema. Siempre quisimos que todo resulte práctico y esta va a ser quizás la más concreta de todas, porque va a estar vinculada con los accidentes de tránsito, las víctimas, los consumidores y qué consecuencias esto puede tener en el derecho de cada día. Ahora, antes de eso me gustaría avanzar con un temita que quedó pendiente de la charla anterior, del deber de información. Buena memoria. Bien, yo también lo tenía escrito, por eso recuerdo. Del deber de información, del deber de asesoramiento y del deber de advertencia. Amigos, estos creo que son los puntos fundamentales para la protección de los consumidores en general y de los consumidores de seguros en particular. ¿Por qué? Se suele decir, y hay ríos de tinta que determinan, el deber de información es la columna vertebral del derecho de consumo. Muy bien. Y la pregunta es, ¿y cuál es la sanción para las empresas que no cumplen con el deber de información? Y la respuesta concreta es, no hay sanciones. ¿No suena raro, colegas, que la obligación o una de las obligaciones más importantes que tienen las empresas no tenga ninguna sanción en caso de incumplimiento? Por eso nuestra propuesta es empezar a cambiar todo eso, y por eso hablamos del ave fénix, del deber de información, porque creemos que hay que empezar a aplicarle sanciones concretas y específicas a las empresas y a las compañías de seguros. Entonces, lo primero de todo, ¿les hablé ya del Miranda a ustedes? ¿Qué? ¿Del Miranda? ¿Del fallo Miranda? Sí, claro, bueno, al pasar. Bueno, perfecto. Entonces, avanzamos un poquito más. ¿Qué es esto? Quiero aplicar acá el leading case Miranda de 1960, donde un atorrante mexicano violó a una chica y confesó luego ante la policía que la había violado. Lo defiende el defensor oficial, llegan a la Corte Suprema y resulta ser que ahí se aplicó la teoría del fruto del árbol envenenado. ¿Por qué? Porque este atorrante de Miranda había confesado el delito, pero no se le había dicho que si se quedaba callado no se iba a utilizar en su contra. Por eso ven en todas las películas, cuando tenés a alguien que le leen, ¿y qué le leen? Le leen el Miranda, justamente. ¿Ok? Entonces, lo que quiero ver si esto lo podemos aplicar a lo nuestro. La pregunta es, si la compañía de seguros no cumple con el deber de información, ¿no hay sanciones? ¿Es lo mismo que cumpla o que no cumpla? El deber de información que tiene rango constitucional, el artículo 42 de la Constitución Nacional, es una obligación que no tiene sanciones. Y acá es donde queremos empezar a replantear todo. ¿Cuál va a ser nuestra postura? Por supuesto que tiene que tener una sanción. ¿Y la sanción cuál va a ser? Todo aquello que vos deberías haber informado, empresa, y no lo hiciste, no va a tener ninguna consecuencia perjudicial para el asegurado. Punto. Entonces, todo aquello que vos deberías haber informado y no lo hiciste, en cuanto perjudique al asegurado, no se va a aplicar. Por ejemplo, ahora en el Congreso de Seguros de Paraná presentamos una ponencia que se llama La prorrata no se aplica a los asegurados, a los consumidores. ¿Cómo la prorrata no se va a aplicar a los consumidores? Obvio. ¿Qué es la prorrata? Preguntale a tu mamá, a tu tía, a tu hermano, y la gente no va a entender nada. ¿Y la prorrata qué es? La proporción entre el valor a riesgo y la suma asegurada. Ahora, ¿alguien lo sabe eso de los ciudadanos? Nadie. Entonces la cuestión es, ¿quién debería haberlo informado? Porque acá sí vamos a empezar a analizar. Deber de información, deber de asesoramiento y deber de advertencia. Tengamos presente lo siguiente. Deber de información. ¿Dónde tiene anclaje legal? Artículo 42 de la Carta Magna. No es poca cosa. ¿Ok? Y además el artículo 1100 del Código Civil y Comercial, que ordena la información de toda circunstancia relevante. Información de toda circunstancia relevante. ¿Esto qué significa? Que si la empresa no informa algo, es que ella cree que no es una circunstancia relevante. Fíjense la importancia que tiene todo esto. ¿Ok? Ya vamos a verlo en casos concretos, incluso de jurisprudencia vigente. Segunda cuestión, tenemos el deber de asesoramiento. Esto es muy importante, esto se encuentra en el artículo 10 de la ley 22.400,
de la ley de productores de seguros, que justamente determina un montón de obligaciones del productor de seguros, y una de ellas es el asesoramiento, que es una profundización del deber de información, es una opinión motivada, es explicarle al asegurado si lo que le estás vendiendo, ese seguro, le va a servir o no le va a servir. Y luego, más profundo todavía, tenemos el deber de advertencia, también llamado deber de alerta o deber de prevención. Y esto, colegas, está plenamente vigente en el Código Civil y Comercial. Nosotros criticamos muchísimo el Código Civil y Comercial, pero tiene algunas cosas que son maravillosas. Uno, el artículo 1710. El artículo 1710 te habla del deber de prevención. ¿Por qué deber de prevención? Porque todos sabemos que es mentira lo que nos enseñaron en la Facultad de Derecho, en el sentido que el daño es reparable. Mentira, el daño no es reparable. Y la reparación en dinero es la última instancia que queda cuando no se pudo evitar el daño. Por eso, con toda lógica, Carlos Berzi decía que la reparación en dinero es la crisis del sistema. Es cuando no se pudo lograr esa prevención, cuando queda otra que poner dinero. ¿Okay? Pero el Código Civil y Comercial muy bien dice, no, che, hay que evitar el daño, hay que prevenirlo, precaución, alerta. Y ahí viene el deber de advertencia. Y colegas, estas tres cuestiones tienen plena aplicabilidad al tema de seguros de una manera fundamental. Incluso para hacer todo un paquete, tengamos muy presente que todo incumplimiento del productor de seguros responsabiliza a la compañía de seguros. Y todo incumplimiento de la compañía de seguros responsabiliza al productor de seguros. Fíjense qué cosa interesante. Para esto, después, si tenemos tiempo, vamos a hacer un poquito más. La Corte Suprema nuestra, la mayoría de los fallos que dicta son en favor de las compañías de seguros. Pero dictaron uno que es una maravilla. El fallo Tuero Caso contra la Toyar. Por favor, anotate, porque es un fallo que es un leading case que ha cambiado la jurisprudencia de todo lo que teníamos nosotros. ¿Lo puedo repetir, Doc? ¿Te lo anoto acá? Sí. Por favor. Tuero Caso. Se llama Tuero Caso versus la Toyar. Es del año pasado, de ahí la importancia que tiene esta cuestión. ¿Y de qué se trata este fallo? Para que veamos lo que es la responsabilidad de la compañía de seguros por los actos del productor de seguros. Ahí está. Porque fíjense qué interesante. Esto se va a aplicar a una empresa, la Toyar. ¿Ok? Ahora, ¿qué indica este fallo? La empresa La Toyar tenía un productor de seguros tradicional y le dice, che, vamos a hacer una obra. Ah, muy bien. Y resulta que tengo un CLAR, una pequeña grúa, y quiero hacer un seguro de responsabilidad civil. El productor de seguros dice, sí, no hay ningún problema, te hacemos el seguro, presento la propuesta a la compañía de seguros, pero, del dirigente que era él, le hizo un certificado de cobertura. Bien. Y no solo hizo el certificado de cobertura, sino que dijo, ¿sabes qué? Suma asegurada ilimitada. Toma, la decimos bien. Muy bien. Presenta la propuesta a la compañía de seguros y la compañía de seguros no responde nada, no dice nada. Al día siguiente, siniestro. El asegurado va a la compañía de seguros y dice, mirá, tuve un siniestro, acá tengo el certificado de cobertura, por tanto, hacete cargo. ¿Qué dice la compañía de seguros? No. ¿Por qué no? No, porque yo no acepté tu propuesta. Yo no dije que iba a ser el seguro, de manera tal que no tenés cobertura. ¿Y qué dijo la Corte Suprema? Muy bien. Dijo, perdón, teoría de la apariencia y teoría de la buena fe. Cualquier persona del común que a través de un productor de seguros tiene un certificado de cobertura con papel membretado de la compañía de seguros, ¿qué puede suponer? Que tiene un seguro, no hay mucha vuelta. Aunque el artículo 53 de la ley de seguros diga lo contrario, no me importa. Tenemos que abrevar en la realidad. Entonces, fíjense ustedes lo importante de este fallo, que determinó dos cosas importantísimas. Una, que los actos del productor de seguros vinculan a la compañía de seguros. Y dos, avaló que la suma asegurada era ilimitada. ¿Por qué? Porque lo decía el certificado de cobertura. Fíjense la importancia que tiene este fallo,
¿Y para qué tiene importancia este fallo? Para aquellos casos donde uno pueda llegar a decir que el asegurado no es un consumidor. ¿Por qué? Porque en los casos donde el asegurado es un consumidor, tenemos que aplicar el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece la responsabilidad solidaria, objetiva e ilimitada de toda la cadena de comercialización. Y la pregunta es entonces, ¿se aplicará el artículo 40 frente al asegurado? Sí, por supuesto. ¿Y esto qué consecuencia va a tener? Va a tener como consecuencia legal que la compañía de seguros va a ser responsable por los actos del productor de seguros y viceversa. El productor de seguros también va a ser responsable de los actos de la compañía de seguros. Claro, alguien me puede decir, ¿vos querés decir que un productor de seguros va a responder si una compañía de seguros no paga? ¿Te parece bien? Y vea, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Si vos cuando venías para acá en el kiosquito de la esquina compraste un alfajor y ese alfajor estaba envenenado, si alguien se muere con ese alfajor, pregunta, ¿el kiosquero es responsable? Sin ninguna duda. ¿Y qué ganó? 13 pesos. ¿Ok? Entonces pregunta, si un pibe que vende alfajores es responsable del valor vida de alguien, ¿no debería hacerlo también la compañía de seguros por los actos del productor? La respuesta es obvio que sí. Y tan eso es así, que hay algunas compañías de seguros que son geniales, que a los productores de seguros, cuando vos querés trabajar con ellos, ¿qué te piden? Un seguro de errores y omisiones, un seguro de mala praxis, que lo tenés que contratar con ellos mismos. ¡Una genialidad! Te venden seguros y encima le vendés seguro a tu productor de seguros. ¿Por qué hacen eso? Y porque saben que en el fondo puede existir responsabilidad de la compañía de seguros por los hechos del productor de seguros. Fíjese la importancia. Entonces, para hacer el paquete de todo esto, por el artículo 40, cuando el asegurado es un consumidor, no hay ninguna duda que la compañía de seguros responde por lo que él haga. Y que en el caso en que no sea un consumidor la empresa, se puede aplicar el fallo tuero caso. Nota a pie de página, como lo hablamos la otra vez. Para mí, en todos los casos, las empresas aseguradas son consumidores. ¿Por qué? Las compañías de seguros dicen, no, la empresa no es un consumidor, porque el servicio de seguros que contrata lo utiliza en su producción de bienes y servicios, en la parte de comercialización y organización. Sí, el único problema es que eso fue derogado en el año 2007. No está más vigente. Hoy el único requisito que te exige el artículo 1092 del Código Civil y Comercial es que vos seas destinatario final. ¿Y qué es un destinatario final? Aquel que no lucra con el bien o servicio que adquiere. Y resulta ser que un asegurado puede, si tiene algo, un bien asegurado, ¿puede lucrar cobrando a la compañía más de lo que vale el bien? No, para nada. El seguro de property. Y en el de responsabilidad civil tampoco. O ahí la plata ni siquiera la toca, porque se la pagan directamente a la víctima. Entonces, en el hipotético caso que se insistiera que la empresa no es un consumidor, en los hechos del productor de seguro se puede aplicar el fallo tuero caso, que es del año pasado. Y si es un consumidor el asegurado, se aplica el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Reitero, ¿esto para qué? Para el deber de asesoramiento. ¿Ok? Y el deber de asesoramiento no es un tema menor. Hay un fallo que es buenísimo, es un leading case también de la provincia de Buenos Aires, es el fallo Colombato. No sé si los conté, de un tema de prorrata. Resulta ser, ¿se los conté? Pues bien, háganme acordar cuando repito las cosas, porque a mi edad yo creo bueno. El caso de Colombato fue muy sencillo. Un señor en azul hace un seguro con un productor de seguros, tiene un siniestro, después viene la compañía de seguros y dice, no, acá se aplica la prorrata. Y el azul dice, pero yo no te olvidé lo que es la prorrata. Bueno, es tu problema. Dice, pero a mí el productor no me explicó nada. Resulta que se hace juicio a la compañía de seguros, se lleva al productor de seguros, y el productor de seguros, frente al juez, le confiesa. Yo no entiendo la prorrata. Y por tanto no se le expliqué a mi asegurado. ¿Qué dijo el juez con toda lógica? Hermano, si el pibe este es el que vende los seguros, ¿a quién hago responsable? ¿Al productor? Seguro. ¿Y a quién más? A la compañía de seguros.
Por tanto, el tema de la prorrata, fíjense cómo en el caso Colombato responsabiliza al productor de seguros y también a la compañía de seguros. Esto es determinante. Entonces, acá estamos en el deber de asesoramiento, pero tenemos otro más todavía, que es el deber de advertencia. Y este deber de advertencia es indispensable que lo tengamos claro, porque creo que va a ser la llave maestra para pegarle duro a las compañías de seguros que no cumplen. Creo que les hablé algo del fallo Aubert. El fallo Aubert es un fallo de la Corte Suprema de la provincia de La Pampa, del año pasado también, que determina lo siguiente. La compañía de seguros tiene que pagar el siniestro aunque exista mora del asegurado en el pago de la prima. Esto es fundamental, colegas. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros van a tener que pagar aunque haya mora. ¿Por qué? ¿Y qué dice la Corte? Y acá viene el tema del deber de información. Muy sencillo. Señor, usted de compañía de seguros, pregunta, ¿la suspensión de la cobertura será una circunstancia relevante? Y la respuesta es obvio, es la principal consecuencia. Si vos decís que yo no tengo más cobertura, es una circunstancia relevante. Muy bien. Dígame, compañía de seguros, ¿usted informó al asegurado que estaba suspendida la cobertura? No. Muy bien. Teoría del fruto del árbol envenenado. Si usted no informó lo que correspondía, luego no puede aplicar la suspensión de cobertura. Es más, si me apurás un poco, en los seguros de automotores, para mí esto es mala fe de las compañías de seguros. Dolo. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué pasa cuando se produce la mora del asegurado en el pago del seguro de responsabilidad civil o en cualquier seguro? La mayoría de las compañías lo que hace de manera inmediata. Nada. ¿Cómo? Nada. ¿Y por qué no hacen nada? Muy fácil. Porque si vos no tenés un siniestro, luego van a pretender cobrarte la prima del seguro porque siempre tuviste cobertura. Pero plan B, si tuviste un siniestro, dicen no, usted no tiene cobertura porque la cobertura se suspendió de manera automática y secreta. ¿Se entiende? Eso en mi barrio se llama dolo. ¿Por qué? Porque lo determina el artículo 1724 en fin del Código Civil y Comercial. El dolo es, además de la intención de producir el daño, la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Y mi pregunta es concreta, colegas. Si una compañía sabe que el asegurado, ella, en el seguro de responsabilidad civil, no pagó y está en mora, y no le dice nada, y la deja que transite por la calle, ¿cuáles son las consecuencias? Uno, que ella no tiene cobertura. Dos, que la víctima no le va a cobrar a la compañía de seguros. Pregunta, ¿se podrá determinar que es una manifiesta indiferencia por los intereses ajenos? La respuesta es sí, por supuesto. No hay duda. ¿Ok? Fíjense la importancia que tiene todo esto para ir aplicando consecuencias. ¿Está? ¿Y se podrá aplicar daño punitivo? Y por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El daño punitivo, ahora lo vamos a ver, es la madre de todas las batallas. Es el instrumento espectacular que tienen las compañías de seguros por la cual pagan en Estados Unidos y en Europa. Ya lo vamos a ver. Entonces, pero primero quería hablar un poquito de esto. Entonces, deber de información, deber de asesoramiento y deber de advertencia. Son tres cosas, tres deberes que se van profundizando, y lo bueno de todo esto es que el incumplimiento de cualquiera de ellos, del productor y o de la compañía de seguros, perjudica al restante. Y el incumplimiento del productor hace responsable a la compañía de seguros. Y el incumplimiento de la compañía de seguros hace responsable al productor de seguros. Sí. Perdón, una pregunta, perdón por la ignorancia. No, por favor. ¿Por qué, por ejemplo, en el seguro de hogar, hasta donde yo sé, no existe una franquicia y en el seguro de autos sí? ¿Por qué esa franquicia a mí no me simpatiza? No tengo auto, pero no importa. Bien, la franquicia en rigor de verdad se puede analizar, está muy interesante la pregunta, de dos perspectivas. El seguro de daño al propio automotor, alternativa 1, que es una franquicia válida. ¿Por qué? Porque si yo tengo un seguro de todo riesgo de mi propio auto y lo quiero sin franquicia, quizás la compañía me lo vende, pero me cobra una prima exorbitante. Cuanto más aumenta la franquicia, más barato es el seguro. Eso tiene toda su lógica. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con la franquicia
en el transporte público de pasajeros. Eso es una estafa. Claro. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Vos fíjate qué paradoja. El transporte público de pasajeros, colectivos, etc., tiene una franquicia que creo que está en 300.000 pesos. ¿Ok? Y acá viene alguno de los temas que vamos a tener que analizar. El fallo plenario barrio. ¿Por qué? Les cuento una pequeña anécdota. Se hace el Congreso Euroamericano en la Facultad de Derecho, presento varias ponencias y vienen los profesores europeos y me dicen, Waldo, tu ponencia está mal. Y así generalmente la gente no está de acuerdo con mi ponencia, no lo tengo claro. Me dicen, no, pero tu ponencia está equivocada en el título. Ah, ya equivocarte en el título tenés que ser bastante torpe. Digo, ¿a qué ponencia te referís? Acá, mira, acá hay una que dice, la franquicia es inoponible a la víctima en los seguros obligatorios de transporte público. Digo, no, está bien el título. No, está mal. ¿Por qué está mal? No. En ningún país del mundo un seguro obligatorio tiene franquicia oponible a la víctima. Lo abracé y le dije, bienvenido a Argentina. Es estúpida la consecuencia. A ver, ¿cómo un seguro obligatorio va a tener franquicia oponible a la víctima? ¿Ok? ¿Y qué pasó en Argentina? Distintas cuestiones. Primera, en primer momento, esto es de Carlos Saúl I, cuando se hizo el seguro obligatorio, estableció una franquicia chiquita que no era muy importante, eran $40.000. ¿Se acuerdan 40.000 pesos? Ustedes son muy jóvenes. Pero en una época, después te vas a fijar los libros de historia, que $1 era $1. Entonces la franquicia era de $40.000 pesos. Algunos estamos en esa época. No, vos te lo contaron. Entonces, claro, ¿qué pasó? Luego esto que la pregunta es, che, ¿y qué pasa cuando te atropella un colectivo? Los primeros $40.000 o $40.000 pesos no te pagaba la compañía de seguros. Lo que era muy tonto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la víctima le tenía que cobrar a la empresa de transporte. Que viste que para habilitar la empresa de transporte te exige o que estés en quiebra o en concurso, si no, no te la habilitan. ¿Ok? Ergo, no hay nadie. Es más, ¿quiénes son los dueños de las empresas de seguros del transporte público y pasajeros? Las mismas empresas que son de transporte público y pasajeros, son ellos mismos que se cambian el bonete. ¿Ok? Pero no, acá hay una franquicia oponible a la víctima. Entonces vos le cobras a la empresa de colectivos y la compañía de seguros no paga. ¿Qué pasó? Fallo plenario barrio, o barrio 1. ¿Qué dijo la Cámara Civil? No, esto es una barbaridad, hermano. Por tanto, la franquicia es inoponible a la víctima. Luego tenés el fallo plenario 2. El fallo o barrio 2. ¿Y qué es el fallo o barrio 2? La Corte Suprema. ¿Qué dijo? La franquicia es oponible a la víctima. ¿Qué pasó? Tiempo después, la superintendencia dijo, esto es una barbaridad, hermano. ¿Sabes qué? A partir de ahora, la franquicia es inoponible a la víctima. Bien. Hasta el año pasado o el otro, que volvieron a cambiar de opinión y dijeron, te subimos la franquicia, no sé si a 200.000, 300.000 pesos, y vuelve a ser oponible a la víctima. Ok. Entonces, primera cuestión que es básico para que tengamos muy presente. ¿Recuerdan que en la primera charla hablamos de la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos a los consumidores? Uno de los principios que se aplicaba era el principio de no regresión. ¿Qué significa esto? Que los derechos que tiene el consumidor son derechos adquiridos de orden público que nadie te los puede quitar. Pues bien, consulta colegas. Si nosotros hace 3 años teníamos una normativa que decía la franquicia es inoponible a la víctima, ese ya es mi derecho piso mínimo como consumidor. La pregunta es, si después cambian de opinión, merced al lobby y a la presión de la compañía de seguros, y la franquicia vuelve a ser oponible a la víctima, ¿no estaríamos rompiendo ese piso mínimo? ¿No estaríamos violando el principio de no regresión? Yo creo que sí. Ahí tienen otro argumento más importante para que la franquicia en el transporte público no sea oponible a la víctima. ¿Tá? Son esas cosas que tenemos que ir analizando porque son muy importantes. Perdón. Sí. La parte que no me queda muy clara en el tema, ¿no es contradictorio la expresión seguro contra todo riesgo? Si es contra todo riesgo, si se me rompe el espejo del auto, me lo tendría que pagar. ¿Por qué tiene franquicia? Sí, está bien. No, pero a ver, te soy franco, yo mira que me enojo mucho con las compañías de seguros y les pego durísimo. Pero la verdad es que si yo te hago un seguro y
con Gaby cuando hicimos el seguro, che, ¿qué franquicia ponemos? ¿20.000 pesos, 30.000 pesos o 40.000 pesos? ¿Cuánto sale cada una? Y la de 20.000 pesos sale muy caro, ponerle 30 o 40. Yo ahí lo he aceptado y lo tengo bien, porque hasta ahí sí se banca. Lo que no se banca es la franquicia de seguro de responsabilidad frente a terceros, oponible a la víctima. Porque si la franquicia es inoponible, la compañía de seguro le paga a la víctima y luego repite contra su propio asegurado, que son ellos mismos, pero no importa. ¿Se entiende? En cambio, no tiene sentido que le quieras hacer una franquicia oponible a la víctima, y reitero, en ningún país del mundo eso es así. Estoy seguro que el resto del mundo están todos equivocados y Argentina tiene la costa y por eso no tiene la franquicia. O es al revés. Bien. Doctor, ¿puedo preguntar algo? Sí. A ver si entendí. Por ejemplo, yo me pasó justo una camioneta, me chocó del lado derecho. Va mi marido a reclamar el seguro y lo mandaron a la compañía de la camioneta que nos chocó. Bien. ¿Este caso sería la oponibilidad manifiesta? No, ahí no te preocupes porque el seguro de automotores que tenemos todos nosotros no tiene franquicia oponible a la víctima. Estamos hablando únicamente de transporte público y pasajeros. Ah, está bien. ¿Está? Exacto. Sí, capaz que no fui claro en eso, pero sí, No, únicamente transporte público y pasajeros. Claro. Doctor, una consulta. Sí. En el caso de Lola, la responsabilidad legal, la que tienen todas las compañías de seguro, ¿qué papel juega con la relación, digamos, de consumo con, o sea, es el costo de los recuperos de los gastos sanatoriales o de sepelios que tiene toda compañía de seguros con una... Ya vamos a hablar de eso, porque ahora vamos a hablar justamente, la practicamos esta pregunta. Acá ahora hacer una pregunta y yo te contesto y después te contesto. Pues justamente este es el tema, colegas. La pregunta es, che, ¿la víctima de un accidente de tránsito puede ser considerado consumidor? Primera pregunta. Y en caso afirmativo, ¿qué consecuencias concretas y específicas eso va a tener para mañana cuando vayamos a litigar? Y la obligación legal autónoma es una de ellas, así que ya lo vamos a ver. Primera cuestión, ¿el Código Civil quiere que la víctima sea un consumidor? Por supuesto que no, ni de casualidad. Es más, si vos te fijas en los fundamentos, ¿qué dicen los fundamentos del Código Civil? Explican la violación del principio de no regresión. ¿Cómo? Dicen los fundamentos. Nos vemos en la obligación de eliminar al tercero expuesto porque hay una doctrina por allí que anda diciendo que la víctima es un consumidor. E increíblemente hay jueces que siguen esta teoría. Como consecuencia de ello, nos vemos en la obligación de eliminar al tercero expuesto como consumidor. Oye, pero igual hace un ratito vos dijiste que tenés el principio de no regresión. Una vez que tenés un derecho, nadie te lo puede quitar. Ponele. Acá te lo quitaron. ¿Okay? Lo que pasa es que, creo que somos todos argentinos, nosotros tenemos una carta secreta y es que Dios es argentino. Entonces, ¿qué pasó? Cuando modificaron la ley de defensa del consumidor en el Código Civil, se equivocaron. ¿Cómo se equivocaron? Mi tesis doctoral es la que dice que la víctima es un consumidor. Y yo nunca dije que la víctima es un consumidor por ser un tercero expuesto. No, en absoluto. ¿Qué digo yo? Que el artículo 68 de la ley 24.449 establece el seguro obligatorio. Muy bien. Pregunta, colegas, si el seguro es obligatorio, ¿a quién queremos beneficiar? ¿Al asegurado o a la víctima? ¿Qué les parece? A la víctima, prioritariamente a la víctima. Si le hago el seguro obligatorio, el primer beneficiario es la víctima, sin duda. Muy bien. Che, ¿y qué dice el artículo 1092 del Código Civil? Que te demuestra que Dios es argentino. Determina que consumidor es todo aquel que forme parte de la relación de consumo y te agrega, se equipara al consumidor el beneficiario directo como destinatario final. Pregunta, colegas, en un seguro obligatorio, ¿quién será el beneficiario directo como destinatario final? La víctima. ¿Ok? Entonces, el código hizo algo que viola el principio de no regresión de los tratados internacionales, pero con efecto casi nulo. ¿Por qué? Porque eliminó el tercero expuesto. ¿Dónde aplicaba el tercero expuesto? El tercero expuesto se utilizaba como consumidor en los seguros de responsabilidad civil voluntarios. En el seguro de responsabilidad voluntaria, yo tengo un seguro de mala praxis de abogado,
Entonces, pero es voluntario. Entonces, mi cliente sería un tercero expuesto. Ahí fue donde la cortaron. Pero en el tema del seguro obligatorio no es un tercero expuesto a la víctima. No. Es el beneficiario directo como destinatario final. De manera tal que por más que el código quiera que la víctima no sea un consumidor, la realidad es que hoy con la normativa vigente, sí, por supuesto, la víctima es un consumidor. ¿Está? Ahora, claro, usted me dice, bueno, todo muy bonito, pero yo mañana tengo que ir a litigar. Y decirme, ¿y esto tiene alguna consecuencia práctica para mí de que la víctima sea un consumidor? Y la respuesta es sí, por supuesto. Y son muchísimas. Entonces, para hacerlo más sencillo, vamos a ver las consecuencias procesales y las consecuencias de fondo. Porque acá no venimos a hablar de naturalezas jurídicas teóricas, no. Ustedes mañana tienen que ir a trabajar. Entonces, la primera cuestión es consecuencias procesales de que la víctima sea un consumidor. Primero, proceso gratuito. Lo ordena la ley de defensa del consumidor, de manera tal que si tu cliente, víctima de un accidente de tránsito, se considera un consumidor, es que tu proceso va a ser gratuito. Segundo, proceso abreviado. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros te patean los juicios miles y miles de años. ¿Y el único perjudicado? ¿Quién es? La víctima. Pues bien, si a vos te parece que es oportuno y sos abogado de la víctima, podés llegar a plantear que se aplique un proceso abreviado. Tercero, teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¿Recuerdan cuando fuimos a la facultad? ¿Qué nos decía el profesor de Derecho Procesal? El que alega debe probar. Mentira. No es verdad. ¿Cómo? No es cierto. ¿Por qué? Por la teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¿Y esto qué indica? ¿Quién debe probar? Aquel que se encuentra en mejores condiciones técnicas, económicas, jurídicas o fácticas. Y en muchos casos va a ser la compañía de seguros. Entonces, con la teoría de las cargas probatorias dinámicas, vos vas a tener muchas mejores alternativas en muchos temas probatorios cuando la víctima es un consumidor. No te pide mágica. Si no te dan bolilla que la víctima es un consumidor, recuerda lo que se llama en la UBA. El abogado no tiene problemas, tiene soluciones. Te queda un plan B. ¿Y cuál es el plan B de cargas probatorias dinámicas? El artículo 1735 del Código Civil y Comercial. Entonces, aunque tu cliente no sea un consumidor, el artículo 1735, si bien un poquito restringido, porque habla de responsabilidad subjetiva, objetiva, etc., lo puedes aplicar por analogía para cargas probatorias dinámicas. ¿Ok? Pero estas son las consecuencias de la víctima o consumidor. Cuarto, medidas autosatisfactivas. Y acá viene un poco lo que planteaba la colega. Claro, ¿qué es lo que sucede? Si vos lees la normativa de Argentina, el artículo 68, ley 24.449, reza: producido que sea el accidente de tránsito de la compañía de seguros, pagará de inmediato los gastos de sanatorio. Pregunta: ¿cuántos de ustedes conocen que la compañía de seguros haya pagado de manera inmediata los gastos de sanatorio? Ustedes también son vírgenes. Bueno, somos varios. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Acá tenemos que hacer lo que plantea la colega, porque esto se llama también obligación legal autónoma. Esto va al sanatorio. ¿Y qué tenés que hacer? Aplicar las medidas autosatisfactivas. ¿Qué son las medidas autosatisfactivas? Se parecen mucho a las medidas cautelares en que ambas son urgentes. ¿Ok? Pero ¿cuál es la diferencia? Primero, la medida cautelar, por ejemplo, un embargo, es accesorio a un proceso principal. En cambio, la medida autosatisfactiva, ella es el proceso principal. Primera diferencia. Ahora vamos a explicar cómo lo vamos a aplicar para la obligación legal autónoma. Segunda diferencia. Tenemos que la medida cautelar es provisoria, en tanto que la medida autosatisfactiva es definitiva. Tercera consecuencia. La medida cautelar requiere verosimilitud en el derecho, en tanto que la autosatisfactiva requiere alta verosimilitud en el derecho. ¿Y cómo sería esto? A ver, te llega un cliente, muy bien,
y el tipo dice, che, mira, me tengo que operar y no hay la prótesis en el hospital, o no hay plata, o esto o el otro. Te quedan dos alternativas, rápido, haces la demanda de fondo, daños y perjuicios, qué sé yo, y metés como una cautelar que le den la plata de los gastos sanatorios, ineficiente, o plan B, una medida autosatisfactiva. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Planteás al juez, señor juez, mire, acá hubo un accidente, acá hay una cuestión urgente, hay gasto de sanatorio, este es el asegurado, la compañía de seguros me tiene que pagar. Punto. Se corre el traslado de la compañía de seguros por 3 o 5 días a lo sumo y la compañía de seguros tiene que pagar. Es más, si usted recuerda la primera charla, yo les hablaba de piso mínimo, doble piso mínimo y piso superior. Acá hay un piso superior en estas medidas autosatisfactivas de la obligación legal autónoma. ¿Por qué? Porque en el Código Civil y Comercial, si alguien no es responsable, no tiene que pagar. En cambio, en la obligación legal autónoma, gasto de sanatorio, gasto de sepelio, la compañía de seguros sí tiene que pagar, aunque no exista responsabilidad del asegurado. Va de vuelta. La compañía de seguros sí tiene que pagar los gastos sanatorios, aunque no exista responsabilidad del asegurado. Pero esto no lo dice Wolver, lo dice la normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Fíjense qué interesante. Claro, usted me dice, wow, estamos en Dinamarca. Borges, estamos viendo la serie acá. No sería el caso. ¿Por qué? Y primera cuestión de ineficiencia absoluta es que ninguno de ustedes ha cobrado una obligación legal autónoma de manera espontánea en las compañías de seguros. Ya suena raro. Pero peor aún, ¿cuánto es el monto de los gastos de sanatorio? Y creo que tu cliente puede estar en terapia intensiva 16 minutos. Después te lo tiraron así, andá a tomar terapia. O sea, acá viene la cuestión estratégica, zoom, a la orden del día. ¿Qué deberíamos hacer para ayudar a nuestro cliente? Uno, medida autosatisfactiva, que te den el monto que estableció la super. Coma. Luego de ello, hacer una reserva al juez y decirle dos cosas. Cuando te inicie el juicio principal, te voy a pedir, por un lado, que los gastos sanatorios sean sin límite, ahora voy a explicar por qué, y además que me aplique el daño punitivo, que ahora lo vamos a ver. Pregunta, ¿qué es el daño punitivo? Recuerden que son sanciones y multas que se le aplican a las empresas cuando actúan de una manera antisocial. Sí, ¿habrá algún hecho más antisocial y repugnante a la sociedad que una compañía de seguros no le pague los gastos sanatorios a una víctima que lo necesite urgente? No creo que haya mucho más que eso. Por tanto, vamos a hacer la reserva para pedir los daños punitivos. Entonces, volviendo a la medida autosatisfactiva, ¿qué va a significar esto? Que vos válidamente en muy pocos días vas a poder cobrar ese dinero sin tener que iniciar la medida, el juicio de fondo. ¿Ok? Entonces, con esto por lo menos le vas a dar algo a tu cliente. ¿Está? Después tenemos otra más, que son cuestiones que van a servir que tu cliente sea un consumidor porque te da mayor fuerza todavía. Tutela anticipada. Esto es un caso buenísimo, interesantísimo, de la nefasta Corte Suprema de Carlos Saúl I. Recuerdan que él, cuando hizo la Corte, puso un club de amigos y le digo, che, muchachos, ¿quieren ser miembro de la Corte? Dale. Y la Corte hacía lo que Menem quería. Pero cada tanto dictaron un fallo bueno. Y ahí aparece el fallo Camacho Acosta contra Graf y Graf. Camacho Acosta contra Graf y Graf. Y después hay otro fallo posterior, el fallo, si no me equivoco, Pardo, que también habla de la tutela anticipada. ¿Qué es la tutela anticipada? Vos iniciás una demanda y planteás el objeto de la demanda. El objeto de la demanda es decir, mire, yo quiero daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance, daño moral, una prótesis para mi cliente, muy bien. En el caso Camacho Acosta, ¿qué sucedió? El muchacho Camacho Acosta trabajó en una empresa gráfica, se cortó un brazo, inician la demanda y ustedes vieron que para ponerte una prótesis tenés un periodo de ventana. Pasado ese periodo ya no te puedes poner más la prótesis. Bueno, ¿qué sucedió? Durante el juicio viene el cliente y dice a la abogada, che, loco, tiene el periodo de ventana para la prótesis. O me la pongo ahora o no me la pongo nunca más en la vida. Entonces el abogado va al juez y dice, señor juez, mire, vio que yo hice una demanda, sí, hay un objeto, sí, el objeto es mi tutela, sí. Le pido que me anticipe esa tutela y que me obligue al demandado, antes de dictar sentencia, a que me dé la prótesis. Y usted está borracho. ¿Cómo le voy a dictar una mini sentencia previa antes de la sentencia? No, camina y escucha. Lo hecho. Llegan a la corte de Menem,
que podía esperar uno. Y el fallo empieza, la tutela anticipada no se encuentra prevista en el Código Procesal. Mataron. Y agregan, pero como todo lo que no está prohibido está permitido, condénese a pagar la tutela anticipada. Fíjense la importancia que tiene todo esto. De vuelta, si la víctima es un consumidor, vas a estar mucho mejor parado acá. Y la sexta, que la vamos a ver más adelante, que son justamente las cláusulas abusivas. Viste que las compañías de seguros dicen, la víctima del accidente de tránsito es un tercero extraño. No, hermano, ¿qué tercero extraño? Es el beneficiario directo como destinatario final. ¿Ok? Entonces va a ser mucho más sencillo la aplicación de las cláusulas abusivas. ¿Está? Entonces vos fíjate, 6 consecuencias al toque del hecho de que la víctima sea un consumidor. Doctor, ¿le puedo hacer una duda? ¿Fácil o difícil? Que sea fácil. También la practicamos con ella, sí. Vamos a ver. Sí, estaba pensando en esto de los beneficios de situar a nuestro cliente como consumidor, ¿no? Me pregunto si, por ejemplo, ante un accidente de tránsito, el embestido puede acudir a la justicia contra el emitente y el seguro del emitente, citándole garantía y situándose en esa postura de consumidor para obtener el beneficio. Justamente es eso, esa es la idea, que vos cuando hagas la demanda digas, sí, la víctima es un consumidor, para que se apliquen todas estas consecuencias. Y aunque no hayan lesiones físicas, obviamente que al tener todo roto sos víctima, obviamente. Exactamente, sí, sin duda, absolutamente. Pero, y una consulta, ¿eso camina realmente o te lo mandan al foro del foro comercial o al foro civil? A ver, yo tengo 4 abuelos vascos. Cuando mis hijos tenían 5 años, la primera palabra que les enseñé es insistir. Claro. Ok. La jurisprudencia la vamos haciendo nosotros planteando estas cuestiones. Por eso, el primer día que te dije, chicos, nuestras demandas deben ser docentes. Ahora, si este tema lo planteas vos solita, 3 cachetazos y te echan. La plantean 3, 4 cachetazos y le echan. Ahora, si lo plantean todos los abogados, van a decir, che, muchachos, acá algo está cambiando. ¿Ok? Y eso después vamos a ver con el tema de la prescripción. Al principio la prescripción se insistía que era 1 año en seguros, y hoy ya tenés un montón de fallos de jurisprudencia que te dicen que la prescripción es de 5 años. ¿Okay? Y la prescripción de 3 años de la responsabilidad civil del código, ¿cómo quedó ahí? Esta pregunta también la practicamos. Es la consecuencia octava de la cuestión de fondo. Ya vamos a llegar ahí. No te quédate un ratito. Después de la pausa continuaremos. Vamos a ver. Bien, vamos. Entonces vamos a las consecuencias de fondo. ¿Ok? Primero de todo, la madre de todas las batallas se las presento. Daños punitivos. Muchachos, es lo único que interesa. El resto son lucecitas de colores quemadas. ¿Yo les conté ya algo del daño punitivo? El fallo Ford, se lo expliqué muy bien, perfecto. Pregunta entonces, ¿por qué las compañías de seguros en Estados Unidos y en Europa pagan de manera rápida, inmediata y completa? 1, porque están cerca del Ártico. 2, porque hablan inglés. 3, porque son protestantes. 4, porque leen a Max Weber. O 5, porque les aplican daños punitivos. Adivina. Esta es la madre de todas las batallas, porque esto ¿cómo se denomina? Análisis económico del derecho. ¿Ok? Es muy fácil el tema. El gerente financiero de la compañía dice, muchachos, no pague, patealo para adelante, porque ahora el próximo tema que vamos a ver va a ser la actualización monetaria de la suma asegurada, que es una manera de defraudar al asegurador y a la víctima. ¿Ok? Entonces, el tema de los daños punitivos es algo fundamental. Le conté la anécdota de François Jabas, ¿no? Bien. Década del 90, viene François Jabas, el más grande doctrinario francés. Y nos dice, amigos, en la conferencia, en Francia ya no hay más juicios de accidentes de tránsito. Ah, te lo conté. Pues bien,
¿Por qué? Por la ley Badinter del 1 de julio del año 85. ¿Y qué determina la ley Badinter? Señor compañero, si usted no paga como corresponde en tiempo propio, se le aplica un daño punitivo que es, creo que, triplicar la tasa activa. Pero ¿eso tendría que controlarlo la superintendencia del seguro, que es la que no hace nada? ¿O qué? Yo tengo un amigo que fuma. Sí, claro, debería, no, me olvido. Ese sería el que debería hacer, digamos, determinar todas esas sanciones, digamos. Sí, debería, pero ¿sabe qué? Prefiero que lo hagamos nosotros. Pidamos nosotros el daño punitivo. El órgano regulador no me salía, pero Sí, sería sí, ese, ¿no? el órgano de descontrol, sí, pero, a ver, yo cuando sea grande voy a ser juez. Y el escritorio voy a tener atrás que diga daño punitivo, dunga dunga. Entonces cuando la compañía de seguro llega al tribunal del loco sobrino, dice, che, muchachos, mejor que paguemos porque si no nos va a romper los dientes. Pero esto no es un invento mío. Esto se aplica, hay un libro, William Chernoff, un yankee, abogado que le pega a las compañías de seguros, que se llama ¿Cómo hacer para que las compañías de seguro paguen y qué hacer cuando no pagan? Y te habla de 7 leading cases de daños punitivos. A ver, ¿no le llama la atención que se haya logrado modificar en el Código Civil la existencia del tercero expuesto para que no sea un consumidor? Che, tanto problema por tener la etiqueta de consumidor. No, ¿por qué? Porque justamente te van a aplicar los daños punitivos. Te cambio la pregunta. Che, decime, ¿vos creerías que habría tanto juicio de responsabilidad civil en Argentina si a la compañía de seguros le aplicara daños punitivos? Ni de casualidad. Se comprende. ¿Cuál es el negocio de las compañías de seguros que no son serias? No pagar los siniestros, patearlos para adelante y esperar que la suma asegurada se licúe por la depreciación monetaria. Es muy fácil. Entonces, si vos haces eso, pero le aplicás daño punitivo, ya los tipos empezarían a analizar la cuestión de otra manera. Se comprende. Por eso, esto no es meramente teórico, esto es absolutamente práctico. ¿Tá? Entonces, para mí, una de las grandes cuestiones que tiene esto es que se aplican los daños punitivos. ¿Tá? Obviamente que, siguiendo a Sun Tzu, tenemos plan B y plan C. Si a vos no te dicen que tu cliente no es un consumidor, yo digo, bueno, apliquemos los daños punitivos del Código Civil y Comercial. Y alguien va a decir, pero Waldo, estás equivocado. El Código Civil y Comercial no tiene daños punitivos. Yo no estaría tan convencido. ¿Por qué? Si te fijas, pues el artículo 17.3 y 17.14 te dice cómo disminuir cuando la sanción es excesiva. Porque en rigor de verdad, el daño punitivo sí estaba previsto en el Código Civil. Pero cuando pasó por la comisión del Congreso, mágicamente desapareció. Pero le dejaron el artículo de que establecía cómo limitar cuando era excesiva la suma establecida por multa, daño punitivo. Y no solo eso, hasta entiendo yo, si algún día de ustedes, el día de mañana son jueces, que el daño punitivo se puede aplicar de oficio. ¿Cómo de oficio? Claro. Artículo 1710. ¿Qué dice el artículo 1710? El juez tiene que prevenir los daños y decirle cuál es la herramienta más importante que tienen los jueces para prevenir y disuadir a la compañía de seguros que pague el cierre en tipo propio. Daño punitivo. Es más, colega, ya que estamos, me calenté. El daño punitivo ya estaba vigente en el Código de Vélez. ¿Cómo en el Código de Vélez? Igual, ¿estás loco? No, había fallos que aplicaban el daño punitivo incluso en el Código de Vélez. Si no me falla la memoria, uno era el fallo Sokolinsky, que era una señora que sacaba a pasear al perrito y cuando pasaba por la CIDE, el tipo de la CIDE le hacía la joda que le abría el portón y cuando estaba por entrar el perrito se lo cerraba. Un día falló y la agarró a la señora y la mató. ¿Ok? Muy bien. Llega la justicia. Esto para que vean la creatividad que podemos tener los abogados para lograr la justicia. Ustedes recordarán, hacemos un poquito de historia, el artículo 1078 del Código Civil de Vélez establecía el daño moral. Jambier no le gustaba ni esto, el daño moral. Entonces, cuando se hizo el primer comentario del daño moral, Jambier decía, el daño moral se utiliza únicamente cuando se produce la maligna intención de producir el daño. Daño moral sancionatorio. ¿Ok?
Después la jurisprudencia dijo, no, ¿por qué sancionatorio, hermano? El daño moral tiene que ser resarcitorio. Cuando hay alguien que hizo algo mal, hay que resarcirlo, punto. Y hay una tercera teoría que aplica justamente el daño punitivo. Y es que el daño punitivo tiene una base de resarcimiento y un exceso de parte punitiva. A ver, si alguien atropella a alguien, a una nena de 15 años, le das tanto daño punitivo. Ahora, ¿qué pasa si yo digo que la chica muerta es Ángeles Rawson? ¿Se acuerdan de la chica esa? Sí. Si vos sos juez, ¿le darías el mismo daño moral a un accidente de tránsito de una nena de 15 años que en el caso de Ángeles Rawson? No, Ángeles Rawson, pum, le tirás para arriba el daño moral. Pero es esa misma chica muerta. ¿Pero por qué? ¿Vos qué tenés que hacer? ¿Qué se hacía en esta época? La parte básica era resarcitoria. Luego de esto se miraba la conducta del dañador. Y si había una maligna intención, dolo, culpa, etc., se aumentaba. Entonces había una camarista cordobesa, creo que era Zavala de González, que decía, debo confesar, lo dice en un libro, que yo aplicaba el daño punitivo, pero nunca me animaba a decirlo. ¿Y cómo hacía yo para aplicar el daño punitivo? Muy sencillo. Cuando veía el tema del daño moral, miraba a la víctima y digo, a la víctima le corresponde esto. Una vez que tenía ese monto, miraba al dañador y de acuerdo a la conducta del dañador, ese daño moral lo aumentaba o lo disminuía. ¿Se entiende? Entonces vos fíjate, si ya en la época de Vélez, por el 1078, yo voy a aplicar el daño moral, el daño punitivo, imagínate ahora que tenemos el artículo 1710 que se dice que prevenir el daño. ¿Y qué hace el daño punitivo? Es una conducta disuasoria para que vos no vuelvas a hacer esas cosas malas que estás haciendo con País Seguros, que es no pagar los siniestros. Tan sencillo como eso. ¿Ok? Entonces, si vos sos un consumidor, va a ser mucho más fácil aplicar el daño punitivo. Pero si no sos consumidor, yo tiraría a la onda que hay alternativas como para hacerlo. Nota a pie de página, recuerden que cuando vos planteas el daño punitivo, tenés que ir a la UNS, UNS, que es la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, donde están los cráneos más grandes de Argentina. Hugo Aciarri, Pamela Tolosa, Matías Irigoyen Testa, que son tipos profundísimos en el tema de análisis económico del derecho. Y muy joven el doctrinario, Matías Irigoyen Testa, te subió a la página del UNS una fórmula para calcular el daño punitivo. Te lo tiro como onda por si te sirve. Si te aplica y te sirve, ahí tenés incluso cómo establecer el monto del daño punitivo. ¿Ok? Entonces, fíjense la trascendencia de todo esto. El daño punitivo es la madre de todas las batallas. Reitero, si existiera daño punitivo en Argentina, pasaría lo mismo que en Francia. Disminuirían sustancialmente los juicios de responsabilidad civil. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que tenemos que analizar. Bien, después tenemos algunas otras consecuencias. Por ejemplo, se puede aplicar daño directo, sería una alternativa. Después tenemos el tema de la prescripción, acá para contestarle ahora a la colega. ¿Por qué el tema de la prescripción? Y fíjense ustedes que nosotros habíamos dicho que el artículo 1094 establecía la prelación normativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué digo yo? Che, ¿la prelación normativa en qué? El Código Civil tiene esta prelación normativa externa e interna. Externa es cuando hay una contradicción entre el Código Civil y una ley especial, tiene preeminencia el Código Civil comercial. Y también es interna. ¿Cuándo es la aplicación de prelación normativa interna? Cuando un mismo instituto tiene dos regulaciones, le tenemos que aplicar la que más favorezca al consumidor. Y la colega me dice, che, y el tema de prescripción de 3 años, 25-61, sí, tenemos 25-61, 3 años. Pero también tengo el 25-60, que es 5. Entonces, ¿qué digo? Che, cuando hay dos normas, te aplico aquella que tiene prelación normativa que más favorece al consumidor. Obviamente, si te llega el cliente con 2 años y 10 meses, no digas, voy a esperar 6 meses para probar la teoría de Wilder. No sería lo conveniente. Ok, esto te lo diría como pasar la vida si el tipo te llega a los 4 o 5 años. ¿Estamos? Esto sería el tema de la prescripción. Otro, de la prescripción, tenemos la cuestión del Código Civil y Comercial respecto a la suspensión y a la interrupción de los plazos. Recuerden ustedes que el artículo 3986 del Código de Vélez, la intimación fehaciente suspendía el plazo por 1 año. En cambio, el artículo 2541 del Código vigente, la intimación fehaciente te suspende la prescripción por 6 meses por única vez. ¿Ok? Muy bien.
¿Y qué digo yo? Che, la prescripción en los consumidores, entendiendo el artículo 50 de manera amplia, es que cada requerimiento o actuación administrativa te interrumpe la prescripción. De manera tal que si tu cliente es un consumidor, los requerimientos administrativos que vos hagas no van a ser suspensivos, sino que van a ser interruptivos. ¿Ok? Fíjate, otra consecuencia importante para esto. Otra que tenemos es la publicación. Yo cuando sea grande y sea juez, me voy a hacer un sello que va a tener mi nombre, arriba va a decir archívese, y antes de archívese va a decir publíquese. ¿Te imaginas? Cada compañero que llega al juzgado del loco sobrino, yo cada sentencia que dicte, condenable a compañero seguros, la voy a publicar en los diarios. 1, 2, 3, 15. A la número 15, el gerente de marketing lo llama el gerente legal de Romano. Estamos saliendo en los diarios todos los días. ¿Por qué no empezás a pagar mejor los siniestros? ¿Ok? Y vos fíjate, con una sola palabrita, publíquese, ya tendríamos ahí una aplicación muy importante para ir mejorando todas las cuestiones propias de los consumidores. Después, ¿qué más tenemos? Tendríamos acá el tema de sanciones. Se le podría aplicar a las compañías de seguros todas las sanciones que corresponden de acuerdo a la defensa del consumidor. Otra que tenemos, la solidaridad. Vos fíjate que si aplicamos la solidaridad tendríamos muchas más cuestiones para tener mayores responsables. Tendríamos la interpretación. La interpretación, ¿cuándo se hace en favor del consumidor? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Esto también se usaría. Otra sería la inoponibilidad. La inoponibilidad de las cláusulas abusivas. ¿Está? 10. La no existencia del efecto relativo de los contratos. ¿Cuáles son las primeras defensas que dice la compañía de seguros? No, mire, este es un contrato entre la compañía de seguros y el asegurado, por tanto acá se aplica el efecto relativo de los contratos y usted acá no puede participar. No, muchachos. Eso fue destrozado en el año 94, perdón, con la Constitución Nacional, artículo 42. Recuerden, uno de los institutos más importantes, menos aplicados en el derecho, ¿cuál es? Relación de consumo. ¿Y qué es la relación de consumo? La desaparición de la distinción entre relación contractual y relación extracontractual. ¿Ok? Por eso es que el artículo 40, a ver, esto no lo digo yo, lo dice Lorenzetti. Lorenzetti dice, el efecto relativo de los contratos fue creado por la normativa civil y el derecho de consumo lo hizo desaparecer. Muy bien, el derecho de consumo lo hizo desaparecer. ¿Se entiende? Esto es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que aplicar. Y después nos queda otra más, que justamente era lo que hablamos antes, de las cláusulas abusivas. Y acá el tema de las cláusulas abusivas es muy importante. ¿Por qué? Y vos fíjate, si vos sos un tercero extraño, está más difícil meterte para hablar de la abusión de una cláusula. Ahora, si vos sos un consumidor, tenés el 988, el 988 inciso A dice que es abusiva la cláusula que desnaturalice las prestaciones. Segundo, el inciso B dice que es abusiva una cláusula cuando te amplíe los derechos del prestador o te restrinja los derechos del adherente. Y el tercero, el inciso C, que para mí es el más importante, la doctrina seria te dice que el inciso C te habla de cláusulas sorpresivas. A mí no me causa ninguna sorpresa que las pólizas tengan cláusulas abusivas. Por eso yo prefiero hablar del instrumento más importante de la jurisprudencia norteamericana, que es lo que ya Alperín aplicaba acá hace 60 años, que son expectativas razonables. El instrumento de las expectativas razonables es lo que más utiliza la jurisprudencia yanqui para beneficiar a los asegurados, ¿ok? Y las víctimas, por supuesto. Entonces tenés 988, 989, hablando de organismo de control o de descontrol, 1122, que determina que, aunque una normativa haya sido aprobada por el organismo de control, igualmente, obviamente, el juez puede declarar que es abusiva. ¿Ok? Y después tenés el 1118, que es una norma espectacular, buenísima y genial. El artículo 1118 reza: las cláusulas negociadas individualmente y aceptadas expresamente, igualmente pueden ser declaradas abusivas por el juez. Fíjense que es la desaparición de la autonomía de la voluntad. ¿Se comprende? Eso es maravilloso. Pero siempre existe la posibilidad que el juez diga, che,
Tu cliente no es el consumidor. ¿Y qué hacemos? Son su plan B. Y este plan B es una maravilla. Artículo 1743 es un artículo que no tiene ninguna difusión y que ha pasado casi olvidado. ¿Y qué dice el artículo 1743? Son inválidas. Y parece que está redactado para las compañías de seguros. Dice, son inválidas las cláusulas que limiten o eximan la obligación de indemnizar cuando se violenten normas indisponibles, normas imperativas, la buena fe, las buenas costumbres o sean abusivas. Va de vuelta. Mirá qué interesante esto. Son inválidas las cláusulas que limiten, restrinjan o eximan de indemnizar a la empresa cuando violentan normas imperativas, indisponibles, buena fe, buenas costumbres o son cláusulas abusivas. Y lo interesante de este artículo 1743 es que para aplicarlo no tenés que ser un consumidor. ¿Okay? Si sos consumidor tenés todo esto. Pero si falla, te queda el artículo 1743. Fíjense la trascendencia que tiene esta norma para tratar de defender a nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, esta es la parte básica de lo que estamos analizando respecto a las víctimas como consumidores. Ahora vamos a hablar puntualmente de distintos casos que nos interesan sobremanera. 1. La actualización monetaria de la suma asegurada. ¿Qué te dice la compañía de seguros? Atrás, Satanás. La suma asegurada no se actualiza. Con Gaby tenemos 3 nietas, chiquitas. ¿Viste la nieta que son chiquitas? Hola, ¿cómo te va? ¿Por qué? A todos te preguntan por qué. Y la pregunta es, colegas, ¿por qué no se actualiza la suma asegurada? Y porque si hacemos eso, se cae todo el esquema de los seguros. Mentira. ¿Cómo? Mentira. Pero no lo digo yo no soy nadie. ¿Quién lo dice? Lo dice la Superintendencia de Seguros de la Nación, lo dice la Corte, lo dicen los fallos plenarios y dicen toda la doctrina. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Vos me estás diciendo que se puede actualizar la suma asegurada sin que haya ningún problema? Sí, por supuesto. Pero no lo digo yo. Lo dice Isaac Alperín, que hizo la de seguros. Lo hizo Morandi, que era el jefe de legales de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Lo dijo Nicolás Barbato, un genial doctrinario que teníamos. Lo dijo Lito Stiglitz. Ah, la doctrina decía que se podía actualizar la suma asegurada sin ningún problema. Por supuesto que sí. Che, ¿y la Corte qué decía? No en Flores, sino en fallos anteriores. Por ejemplo, Ox. ¿Qué decía la Corte Suprema en el fallo Ox? La actualización de un monto no es agravar la deuda, sino tan solo mantener el poder adquisitivo. ¡Obvio! No hay ninguna duda. O sea, ¿la Corte Suprema te permitía actualizar montos? Por supuesto que sí. Che, ¿y la Superintendencia de Seguros de la Nación qué decía? Que no se puede. No, todo lo contrario. ¿En serio? Claro. La Superintendencia de Seguros de la Nación creó en su momento las UCS, Unidad de Cuenta de Seguros. ¿Y qué era la unidad de cuenta de seguros? Como se llama unidad funcional en Chile, algo así, o unidad de fomento, que es una moneda ficticia y que se va actualizando por el costo de vida. Entonces vos haces un seguro en 1000 UCS, que son 1000 pesos. A los 5 años la UCS vale 5, ya la suma asegurada no es de 1000 pesos, es de 5000 pesos, que son 1000 UCS. ¿Se entiende? ¿Cómo lo suma? Entonces vos fijate lo que estamos hablando. ¿Cómo nos engañan diciendo que esto no se podía hacer y que se caería todo el esquema normativo de seguro? Mentira. Pero ¿y la jurisprudencia dijo algo? Sí, hay un fallo plenario. ¿En serio? Musa de Gómez. ¿Y qué es el fallo plenario Musa de Gómez? Hay que actualizar la suma asegurada. ¿Y quién fue el vocal preopinante en ese fallo plenario? Fallo plenario. Juan Carlos Félix Morandi, el capo más grande de legales de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Entonces, ¿a dónde voy con esto, amigos? Que cuando nos dicen que la suma asegurada no se puede actualizar, en rigor se está utilizando un sistema que se llama SPP. Si pasa, pasa.
Claro, te lo miran y te quedan fijados así, no se dio cuenta, sigamos adelante. No, no se están mintiendo. Siempre se actualizó la suma asegurada y nunca hubo problema. Es más, los contratos de reaseguro, algunos de ellos tienen cláusula de indización. Esa terminología rara que hay en los seguros. ¿Y qué es la cláusula de indización? La cláusula de actualización monetaria de los reaseguros. ¿Se comprende lo que estamos hablando? Se nos engañen como a quinceañeras. La realidad es que la suma asegurada sí se puede actualizar. Pero ¿qué tal si no? A ver, yo con mucho gusto y fino placer actualizaría la suma, pero lamentablemente no lo puedo hacer, incluso a mi pesar, porque me lo prohíbe la ley fijada en la época de Cavallo que prohibía la actualización monetaria. Una pregunta, pero cuando las compañías aumentan la prima, por ejemplo, cada 4 meses con la inflación, ¿eso automáticamente no aumenta el valor de la suma asegurada? Sí, muy bien. Ahora yo estoy hablando, correcto eso, más que nada de los seguros de responsabilidad civil. Porque vamos con un ejemplo concretísimo. ¿Qué significa esto? A ella le llega una demanda y tiene que poner la suma asegurada, no sé, 10 millones de pesos. Y le llega una demanda por 10 millones de pesos. ¿Cuánto va a pagar ella en el juicio? 0. ¿Ok? Muy bien. Ahora le da el caso al abogado de la compañía de seguros. Y el abogado de la compañía de seguros que dice, bueno, deja que yo te represento. Y el juicio tarda 7 años. Los 10 millones de pesos que le reclamaron a ellos después de 7 años son 100 millones de pesos. Ella cuando empezó el juicio tenía el 100% cubierto, porque le reclamaban 10 y tenía una asegurada de 10. A los 7 años, cuando el monto de la sentencia es de 100 millones, ¿ella tiene 100 millones de cobertura? No, la cagaron, sigue teniendo 10 millones. Entonces, ¿qué va a implicar? Vamos a reclamar 90 millones. ¿Se entiende dónde está el problema? ¿Por qué la gente no cree en los seguros? Esta es una cuestión gravísima. Y acá, nota a pie de página, para los colegas que trabajan en compañías de seguros, muchísimo cuidado con la contradicción de intereses del abogado que representa al asegurado y a la compañía de seguros. ¿Por qué? Porque ella cuando le llegó el juicio fue a la compañía de seguros, buenamente le dijeron, che, hacerle un poder a la doctora que es la abogada de la compañía de seguros, con todo gusto, y ella lo defiende. Ahora pregunta, el abogado de la compañía de seguros pide la actualización monetaria de la suma asegurada, ni disfrazado de oso Carolina. ¿Ok? En cabecilla se olvidado a ella para que lo defienda como voz particular, ella en letra de sangre dice, señor juez, mire, usted me actualiza la suma asegurada, yo estoy perdido. En cambio la compañía de seguros no lo hace. Cada vez tenemos más denuncias en el Tribunal de Ética a los abogados de las compañías de seguros, y muchos me llaman, che, Waldo, ¿qué hago? Hermano, estás en el horno. Se me ocurre una sola alternativa. Decirle a la compañía que te mandó al frente y te hizo decir que la suma no se actualiza, que le pague a la persona lo que corresponde, si no vos no tenés defensa. ¿Se entiende? Esto es determinante. Ojo, porque muchas veces cuando es joven, trabaja por un estudio y dice, firma acá, firma acá, firma. Y resulta que sé que después te comes un juicio de mala praxis y un juicio en el Tribunal de Ética. Y es dificilísimo defenderte. ¿Por qué? Porque lo primero que debería haber hecho el abogado para defender al asegurado es pedir la actualización de la suma asegurada. Pero, si llega el reclamo con una suma superior a la suma asegurada, la compañía puede decir, bueno, no presto, mis abogados no van a representar al asegurado porque el reclamo ya está superando la suma. ¿Sería correcto? Lo podrían hacer, depende de la compañía, por supuesto. Ahora, vos fíjate que buena esa pregunta, porque va íntimamente relacionado con todo lo que estamos hablando acá. Pregunta, colega. La compañía tiene que responder igual, además después venimos hasta dónde llega. Sí, pasa que hay una suma asegurada y en exceso, capaz que no habría cobertura. Ahora, la pregunta es la siguiente, para que vayamos a la parte práctica de todos nosotros. Pregunta, en un juicio de responsabilidad civil, ¿quién tiene la dirección del proceso? ¿El asegurado o la compañía de seguros? La dirección era asegurado. La dirección del proceso, ¿quién la tiene? ¿Quién nombra el abogado? La compañía de seguros. ¿Y por qué lo nombra? Porque dicen, yo tengo la dirección del proceso. ¿Ok? Pues bien, ¿eso es según lo que dice la ley? Por supuesto que no. ¿Cómo?
La ley de seguros no dice eso. ¿Cómo que no? Nada que ver. ¿Qué dice la ley de seguros, artículos 110 y 111? La compañía de seguros tiene la financiación del proceso, pero no dice que tiene la dirección del proceso. ¿Y de dónde surge que la compañía de seguros tiene la dirección del proceso? Es decir, la facultad de designar al abogado. De la póliza de seguros. Ah, pregunta, colegas, ¿puede el texto de una póliza de seguros quitarle al asegurado un derecho que no le quitó la ley de seguros? No, jamás en la vida, cláusula abusiva sin ninguna duda, aunque esté aprobado por la superintendencia. ¿Se entiende? Entonces, lo que planteamos nosotros es, siempre tiene el asegurado la dirección del proceso. Y encima, cuando hay contradicción de intereses, 100 veces más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando vos sos defendido por el abogado de la compañía de seguros, estás en problema vos, la víctima y el propio profesional que tiene intereses contradictorios. ¿Y cómo corres al abogado de la compañía? ¿Cómo corres a la compañía para que pierda la dirección? No hay que matarlo. Pará, Dios, a ver si también quiere que matar. No, yo no planteé eso, válgame Dios. No, el tema es muy sencillo. Al inicio, vos, asegurado, nombrás a tu propio abogado y tu abogado cita en garantía a la compañía de seguros y en la demanda tu abogado dice, che, estos honorarios mismos los tiene que pagar la compañía de seguros cuando termine el juicio. Y cuando se regulan horarios, el juez va a tener que analizar ese tema y va a tener que determinar que los honorarios del abogado del asegurado los tiene que pagar la compañía de seguros. ¿Ok? Es más, vos fijate la situación tan compleja que tienen los colegas de compañía de seguros, que ¿qué es lo que hacen? Ellos te llevan todo el proceso y ¿cuándo se van? Cuando viene la liquidación de la sentencia. Cuando se hace la liquidación, renuncio, ahora elegiste tu propio abogado. Pará, hermano, ahora te bajas del barco. Entonces aparecen ustedes como abogados y dicen, señor juez, actualice la suma asegurada. Ya es tarde, hermano. Lo debería ser planteado. No, pero ella que era la abogada no lo planteó. Y no sé, es otro problema. ¿Se entiende la situación complejísima que tenemos? La realidad, amigos, es que el derecho es mucho más sencillo de lo que nos dicen. ¿Tiene solución esto? Sí, por supuesto. Y muchas veces la han hecho de oficio los propios juzgados. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y cómo lo hicieron? Muy fácil. Ahora, esto parte de un principio técnico que parece loco, pero es real. En principio, los seguros de responsabilidad civil no tienen límite y no tienen exclusiones. No, Waldo, vos estás loco. El principio general es que los seguros de responsabilidad civil no tienen límite y no tienen exclusiones. Pero cuando se aplican límites y exclusiones, claro que sí. Pero para que se apliquen, vos, compañía de seguros, tenés que decir, mire, este es el límite y estas son las exclusiones. ¿Ok? Y ahora te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si se presenta un abogado de compañía de seguros que está medio mal y dice, señor juez, el asegurado tiene una póliza de responsabilidad civil vigente en mi compañía? Será justicia. ¿Cuál sería el monto y cuáles serían las exclusiones de esa póliza? Monto ilimitado. Monto ilimitado. Si yo te digo, che, hay un seguro de responsabilidad civil, pero no te digo cuál es el monto, ¿cuál es el monto? Ilimitado. ¿Y cuáles serían las exclusiones? Y si vos no alegaste ninguna, no hay exclusiones. ¿Se entiende el principio general? Muy bien. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia genialmente? ¿Sabe qué? Cuando existe una contradicción de intereses de la abogado de la compañía de seguros con los del asegurado, únicamente vamos a tener en consideración aquellas cuestiones que favorecen al asegurado. Léase, existencia de un seguro de responsabilidad civil. Pero no vamos a tener en cuenta aquellas cosas que lo perjudican. Léase, suma asegurada con tope. Entonces, la propia justicia de oficio te está determinando en varios casos que cuando hay contradicción de intereses, la suma asegurada es ilimitada. ¿Se entiende la importancia de esto? Esto es fundamental. Ahora, ¿y qué hacemos nosotros cuando somos abogados y defendemos al cliente? Tenemos que plantear necesariamente la actualización de la suma asegurada. Ahora, ¿cómo? Porque todos sabemos que la ley esta de Cavallo decía que el monto no se actualiza nada monetariamente. Entonces, ¿qué tenemos que plantear ahí? Y hay fallos de la Corte que avalan esto. Flores, horrible el fallo.
Pero, ¿qué tenemos que plantear nosotros? Jurisprudencia de la propia Corte. ¿Y qué dice la propia Corte? Lo que se llama inconstitucionalidad sobreviniente. Vos fíjate, una ley que en su momento pudo ser constitucional, con el paso del tiempo se convierte en inconstitucional. Los que somos viejos recordamos el caso Sejean, que era un abogado que se divorció y quería volver a casarse. Y la ley de matrimonio civil decía, no, pibe, no te puedo volver a casar. Pero yo me quiero casar, no podés. Y cuando lo plantearon le dijo, no, acá esta ley, creo que era la 2393, siempre fue constitucional durante 100 años. Llega a la Corte y la Corte dijo, sí, esta ley fue constitucional durante 100 años, pero ahora ha cambiado todo. Por tanto, ahora es inconstitucional. Entonces mi pregunta es, con la ley de Cavallo que se dictó cuando un peso era $1, si ahora estamos, no sé, 220 a 1, ¿es lo mismo? Y la respuesta es no. Y si la respuesta es no, es que es absolutamente inconstitucional. Es más, te pregunto, salvo la suma asegurada de seguros, ¿ok? ¿Qué otra cosa no se actualiza en Argentina? Teóricamente honorario. Nada. ¿Se entiende? Tenemos el humo, no hay nada que diga no. Porque acá viene el fallo Flores, colegas. El fallo Flores es uno de los peores fallos de la historia de la Corte Suprema. ¿Qué dice el fallo Flores? A ver, yo te lo planteo y vos me dirás si estoy muy equivocado o no. En el año 1992, la Superintendencia de Aseguración determinó una suma asegurada de 30.000 pesos. Muy bien. El señor Jiménez, pues Flores contra Jiménez, el señor Jiménez hace el seguro creo que en el año 2007 más o menos, con una suma asegurada de 30.000 pesos. Y el fallo Flores se dicta en el año 2017. ¿Qué dice nuestra Corte en el año 2017? El monto de la suma asegurada fijada en el año 1992, un cuarto de siglo antes, muchos de ustedes no habían nacido, se mantiene fija e inamovible. ¿No suena raro? ¿No suena extraño? ¿De verdad vos me estás diciendo que en Argentina, pues si me hablas de Dinamarca, bueno, Finlandia, ponele, en Argentina 25 años, el monto de la suma asegurada fijada en el año 92, en el año 2017 sigue siendo el mismo? ¿Entienden por qué la gente no cree en el seguro? Tampoco cree mucho en la justicia y tampoco mucho en los abogados. Pero la culpa es nuestra. La culpa es nuestra porque, a ver, ¿cuál es nuestro problema, colegas? No le brindamos soluciones a la gente de carne y hueso. Me lo podés explicar en latín o en alemán, pero esto no resiste el menor análisis. ¿Ok? Y en el fallo Flores, la Corte Suprema te dice, esto es así, no se actualiza su será. Y ya que estamos, te dice, ¿sabes qué? El seguro del señor Jiménez se rige, porque esto estaba con vigencia del viejo Código Civil, se rige por el artículo 1137 y 1197. Contrato paritario. Y obiter dictum te dice, y si se aplicara el nuevo Código Civil y Comercial, se aplicaría el artículo 957 y 959. Contrato paritario. Es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el único tribunal de Argentina, de Latinoamérica, del mundo, incluyendo Júpiter y Japón, que dice que el seguro de un consumidor se rige por las pautas del contrato paritario. ¿Se entiende? Estos son los gravísimos problemas que hoy tenemos. Y la realidad es que no tiene el menor sentido que después de 25 años tienen que esa suma asegurada no se actualiza. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Distintas alternativas. Una, que ya, yo te estoy contando lo que está haciendo la jurisprudencia. Porque vos, juez, tenés que tener una sentencia y tenés el fallo Flores, y decís, no, yo esto no lo puedo aplicar. Es más, el que tenga tiempo, léase por favor el fallo Papanio de la Cámara de Apelación Sala L, voto del doctor Lieberman, que empieza casi como una confesión. Dice, ya soy viejo, falta poco para que me jubile,
Y a lo largo de mi vida siempre creí que el derecho era para llevar justicia a las personas. Y ahora tengo ante mí el fallo Flores, que es la negación personificada de la justicia. Y aclaremos lo siguiente, no le estamos faltando el respeto a nadie al hacer estas críticas a la Corte Suprema. No, en absoluto. Primero, porque vivimos en la República. Segundo, porque somos de la UBA. En la UBA nos exigen pensamiento crítico. Y tercero, porque recuerdo un viejo profesor mío, cuyo nombre no sé ni quién era ya, que cuando yo era joven, hace mucho tiempo, me dijo: alumnos, el abogado no es más que el juez. Y agregaba: tampoco menos. Ok. Entonces, por más que sea un fallo de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana, de lo que sea, vos tenés todo el derecho de abogar por tu cliente. Entonces, ¿podés criticar a la Corte? Por supuesto que sí. Es nuestra obligación incluso, cuando tiene fallos injustos. Pero además, porque dice la Constitución, afianzar la justicia. Y la pregunta sería: che, ¿el fallo fue desafiar la justicia? La respuesta es no. Seamos coherentes. Si la demanda que le llega al asegurado se toma como una obligación de valor, porque el juez la va a actualizar al momento de dictar sentencia, sí, ¿no debería ser lo mismo con el monto de la suma asegurada que tiene el asegurado? Es una obviedad. Entonces, primera cuestión, obligación de valor. Otra alternativa que utilizan muchos jueces, dicen: ¿sabe qué? Se va a aplicar el monto de la suma asegurada determinado por la Superintendencia de la Nación al momento del pago del siniestro. Mirá qué sencillo, mirá qué fácil que es la cuestión. ¿Por qué? Porque la misma Superintendencia está diciendo: mire muchachos, para un accidente lo mínimo tendría que ser este monto. Vos, juez, podés obligarle a una compañía que pague menos, dejando indefenso a la víctima y al asegurado. Por supuesto que no. Otros derechamente plantean la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar. Y te dicen: mire, como es inconstitucional la ley que prohíbe indexar, yo te la indexo, te la actualizo y te pone el monto que corresponde. Otros te dicen: che, ¿cuánto pagó de prima el asegurado cuando hizo el seguro? 1.000 pesos. Muy bien. ¿Y este seguro cuánto saldría hacerlo hoy? 10.000 pesos. Pues bien, te aumento la suma asegurada por 10. Entienden que hay distintos caminos, pero ninguno es que la suma asegurada queda fija. A ver. ¿Pero por qué fundamentaron que sería como un contrato paritario? ¿Por qué se fundamentó con eso? Y está acá a la vuelta la cosa. No tengo idea, pues. Es como subestimar el conocimiento de la gente también. O sea, subestimar a que no va a haber reacción tampoco del fuero y de los abogados. Lorenzetti decía todo lo contrario sobre consumidores. Pero es lo que tenemos. Amigos, lo bueno es que los fallos de la Corte no son obligatorios. Entonces ya tenés un montón de... A ver, hasta la Corte Suprema de Mendoza dijo: esto se actualiza. La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires dijo: la suma asegurada se actualiza. A mí me daría vergüenza decir que no. No encontraría ni un solo fundamento para determinar que no se actualiza. ¿Ok? Entonces, acá está la cuestión nuestra, colegas. Somos nosotros los que tenemos que pelear. Y algunos dicen: bueno, pero Flores dice lo contrario. ¿Y qué me importa lo que diga Flores? Porque ¿cuál es la realidad? Si yo logro convencer al juez de primera instancia, ya gané mitad del partido. Si logro convencer a la Cámara, ya tengo algo bien. ¿Pueden ir a la Corte? Sí. Pero capaz que no logran el recurso. Y mientras tanto tu cliente quizás cobra. ¿Se entiende? Entonces, no nos dejemos llevar: no, por la agonía nunca vamos a ganar. No, sí podemos ganar. Te la cambio. ¿Cómo se ganaron los juicios de la Corte Suprema de Mendoza? ¿Cómo se ganaron los juicios de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires? Un abogado dijo: che, yo voy a insistir, porque esto es injusto. ¿Y qué le dijo la Corte? Tenés razón, macho. ¿Se entiende? Depende de nosotros insistir con esas cuestiones. Esto es determinante. ¿Está? ¿Qué otro temita tenemos acá de seguros? Esta es muy técnica, pero es fundamental. A ver, amigos, técnicamente una compañía de seguros puede rechazar un siniestro de manera legal únicamente basada en dos cuestiones.
o existe una caducidad, o existe una exclusión. No hay otra alternativa. Técnicamente el rechazo es porque hay una caducidad o porque hay una exclusión. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia hay entre caducidad y exclusión? La caducidad son cargas que tiene que cumplir el asegurado. Si no cumple esa carga, pierde sus derechos. Ergo, primera cuestión. Sí, en la caducidad, vos en principio sí tenés cobertura hasta que la perdés. Por ejemplo, por exceso de velocidad. Hasta que llegaste a la velocidad X tenías cobertura, cuando la pasaste la perdiste. Pero empezaste sí teniendo cobertura. 2. Es subjetiva. ¿Por qué? Porque se sustenta en la culpa. Ahora vamos a ver comparado con exclusión. Y tercera, yo te pongo la S porque es la única manera en que yo me las acuerdo. A mi edad se me escapa. Entonces tengo las 3 S. La tercera es una sanción. Entonces la caducidad es una cobertura que vos tenés, que por el incumplimiento de una carga perdés esa cobertura que tenés. ¿Ok? Y la exclusión de cobertura, nada que ver. La exclusión de cobertura, en principio no tenés cobertura. Por ejemplo, te cubro, no sé, la notebook. Te la cubro en Argentina, no en Paraguay. Me la roban en Paraguay. Yo perdí mi derecho, no, nunca lo tuviste. Porque yo únicamente te cubría en Argentina, no en Paraguay. Muy sencillo. Segundo, ¿es subjetiva? No, suele ser objetiva. ¿Por qué? Porque acá no me importa tu conducta, si te la llevaste, porque te la olvidaste a Paraguay, si estabas apurado, no. Es objetiva, che, no te cubro en Paraguay. Y la tercera, justamente, es una descripción. Yo no te estoy sancionando. No, no. Tan solo hay una descripción que dice, yo no te cubro fuera de Argentina. ¿Se entienden las diferencias? ¿Por qué planteo esto? Que es una cuestión muy técnica, pero que es indispensable. La póliza de responsabilidad civil de automotores tiene caducidades y tiene exclusiones. Pregunta, recordando a nuestro amigo Sun Tzu, estratégicamente al asegurado, ¿qué le conviene más? ¿Que una cláusula sea una caducidad o que sea una exclusión? Caducidad, largamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tenés cobertura hasta que la perdiste, es subjetiva, tiene que mostrar tu culpa y es una sanción. El juez tiene que determinarlo. ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. Y todo esto se rige por el artículo más importante que tiene la ley de seguros, que es el 36. El 36 te habla de caducidades convencionales. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque vos tenés caducidades legales, que son aquellas que figuran en la ley de seguros, 10, 15, poquitas. El resto son todas caducidades convencionales, que yo las llamo unilateralmente impuestas por la compañía de seguros. Pero se llaman convencionales porque es más fácil. ¿Qué características tiene este artículo 36 de caducidades convencionales que se aplica a todo esto? 1. Que tiene que haber culpa. 2. Que la culpa sea del propio asegurado. 3. Que las consecuencias no sean más gravosas que la que establece la ley. Y 4, quizás la más importante, causalidad. ¿Qué significa esto? Que tu incumplimiento tiene que tener causalidad con el siniestro. Dicho esto, ahora vamos a lo concreto de tu juicio mañana en tribunal. ¿Qué sucede? Pregunta, para defenderse la compañía de seguros, ¿qué le conviene más? ¿Que las cláusulas para no pagar sea una caducidad o una exclusión? Una exclusión. Muy bien. Ahora, vamos a ver que en Argentina, por arte de birlibirloque, por arte de magia, logramos la cuadratura del círculo. Logramos que el color blanco sea negro. Si un día se presentan las compañías de seguros ante la super y dicen, hello, ¿cómo le va? Bien. Che, mira, yo tengo un montón de caducidades.
Pero ¿sabes lo que pasa? En las caducidades, ¿quién es el que opina si hay culpa, si es subjetiva y es esto? El juez. Entonces, hice una propuesta a la superintendencia muy interesante y es, che, ¿y si le cortamos, limitamos y restringimos el derecho a los jueces y se lo damos a la Superintendencia de la Nación? ¿Cómo es eso? En vez de ver la culpa en cada caso concreto, ex post facto, ¿por qué no vemos todo que lo determine un oscuro burócrata de la Superintendencia de la Nación que de manera genérica y previa determine que todo eso no tiene cobertura? ¿Y cómo lo hacemos? Sencillo, sistema liquid paper. Agarremos las caducidades y donde dice caducidad lo borramos. ¿Y qué hacemos? Le ponemos exclusión de cobertura. Pero no se puede, porque el artículo 36 te rige todas las caducidades. Hagámoslo a ver qué pasa. Y esto fue hecho hace ya varios años. ¿Y qué hicieron? Una genialidad estratégica de Sun Tzu. Hicieron un listado de caducidades convencionales que no les gustaban. Y ese listadito de caducidades, a partir de hoy, son exclusiones de cobertura. Por ejemplo, que una moto no lleve el casco puesto, un chico. Por ejemplo, eso. Por ejemplo, exceso de velocidad. Por ejemplo, que usar la doble línea amarilla. A los autos antiguos tenés que ir a verificar y no aceptan la BTV, que te lo suple. Claro, pero llevar tiempo que te lo verifiquen, pues como es antiguo de colección, que hay asociación de autos antiguos que están con ese problema. Claro. Ahora, pero vos fijate en los temas de responsabilidad civil. Hasta llegaron a instancias que después les dio vergüenza y decían, no cubramos cuando alguien cruza en luz roja. No, ni más. Vicente después es demasiado, después volvió para atrás. Pero vos fíjate, exceso de velocidad, cruzar la doble línea amarilla, cruzar la barrera baja, no tener las luces prendidas, no tener el registro vigente, son todas caducidades que vos sí tenés que... A ver, pongamos un ejemplo concreto, exceso de velocidad. Yo voy con mi auto a 100 kilómetros, ¿tengo cobertura? Sí. ¿Llego a 200? ¿Tengo cobertura? No. Ok, soy un estúpido. Bárbaro. Ahora, no deja de ser una caducidad. ¿Por qué? Porque va a ser el juez el que va a tener esa culpa, si la culpa es del asegurado y si tiene relación de causalidad. Ejemplos concretos. Exclusión de cobertura cuando vos estás borracho. Bien, suena lógico. Ahora, ¿es una caducidad o una exclusión? Es una caducidad. Y pongamos un ejemplo concreto. Supongamos que Argentina sale campeón del mundial, excelente, todos brindamos, qué sé yo. Yo salgo con mi autito, borracho de tanto brindar, paro en un semáforo. Estoy detenido, borracho pero detenido. Recordando los goles. Y viene alguien de atrás, me choca y atropello al peatón. Pregunta, ustedes jueces, ¿cómo dictarían la sentencia de acuerdo a si es una exclusión o si es una caducidad? Si es una exclusión que generalmente trata de ser de aplicación automática, se dice, usted está borracho, no tiene cobertura, atrás, Satanás. ¿Ok? Ahora, si es una caducidad, la pregunta, ¿tiene relación de causalidad mi borrachera con el accidente? No. ¡Cero! ¡Cero! ¿Se entiende? Pero vos fijate qué importa, qué estrategia genial de la compañía de seguros para no pagar. Te cambia el título. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Es más, yo le presto el auto a la colega. Y la colega dice, qué pesada estuvo esta clase de seguro, me voy rápido para mi casa. Bien, yo comparto contigo. Ok, muy bien. Y va a exceso de velocidad y atropella a alguien. Culpa grave. Wow. Pregunta, colegas, ¿las compañías de seguros pagan cuando hay culpa grave? No. No. Yo les voy a contar, como mis 8 psiquiatras están de licencia, voy a hacer terapia de grupo. Para mí la compañía de seguros tiene que pagar cuando hay culpa grave y cuando hay dolo. Pará, Waldo, mira que te están filmando. Para mí tiene que pagar cuando hay culpa grave y cuando hay dolo, salvo
que la culpa grave o el dolo sea del propio asegurado. Oye, ¿vos me decís que la compañía paga cuando hay dolo? Sí, por supuesto. Si yo me enojo con la doctora porque pierdo un juicio, agarro en el auto y se lo rayo todo. Perdiste mi juicio. Firmado Waldo, con dolo. ¿Te dice a propósito? ¿Le tiene que pagar la compañía de seguros de ella, que tiene seguros todos ricos sin franquicia? Obvio. ¿Hay dolo? Sí, pero no es del asegurado. La primera cuestión, el dolo no se paga únicamente cuando es del asegurado. ¿Ok? Y la culpa grave, lo mismo. Y acá es un tema técnico importantísimo. La culpa grave en la ley de seguros está en el artículo 100, en el 70 y en el 114. ¿Ok? Muy bien. Pregunta, ¿la culpa grave del 70 dice lo mismo que el 114? Por supuesto que no. Son dos mundos distintos. ¿Por qué? Recordá que la ley se divide en el 109. En el 109 empieza el seguro de la responsabilidad civil. Entonces, ¿qué dice el artículo 70? 70 dice, robo, incendio, etc. Cuando hay culpa grave del asegurado, la compañía de seguros queda eximida de toda responsabilidad. Clarísimo. Pero no siempre es el conductor. O sea, se podría hacer. Ahora estamos en 70. Ahora pasamos al 114, que es lo que apunta la colega. ¿Qué dice el 114? ¿Lo mismo? Por supuesto que no. ¿Qué dice el 114? Previo a eso debemos recordar al genial Nicolás Barbato. Barbato decía, en los seguros de responsabilidad civil, hay alguien que tiene el derecho a la indemnidad, el asegurado, y alguien que tiene el derecho a la indemnización, la víctima. ¿Qué dice el artículo 114? Cuando el asegurado incurre en culpa grave, pierde el derecho a la indemnidad. Pero no dice que pierde el derecho a la indemnización. ¿Qué implica eso? Que la compañía de seguros tiene que pagar y después repetir contra quien corresponda. Y eso era cuando se hizo la ley del año 67. En el año 93 se establece el seguro obligatorio. Pregunta, ¿le podrá importar algo a tu cliente, víctima, si el tipo que la atropelló venía con culpa o culpa grave? La nada misma. ¿Se entiende? Es más, tengamos presente que, por ejemplo, en España, las compañías de seguro de responsabilidad de automotores, cosa que yo no quiero que se aplique en Argentina, pero te digo un fallo de España, dice, la compañía de seguro debe pagar aunque exista dolo del asegurado. Dolo. Y sí, es un caso donde el tipo confesó, el gallego, pues, odiaba a mi vecino. Años odiándolo, y un día salgo del garage y lo veo a mi vecino. Me mira, lo miro. Nos miramos y veo que cruza la calle. Me aceleré y lo pasé por arriba para hacer la justicia divina. ¿Ok? La compañía dice, no, este es un dolo evidente, claro y específico. No se paga. Llega al Tribunal Supremo Español, reitero, no en Argentina, porque la gente iría por la calle Florida atropellando gente. Pero para que veas que técnicamente no hay agravio para eso, ¿qué dijo el Tribunal Superior de España? Sí. ¿Este es un seguro de automotores? Sí. ¿La persona fue muerta con un automotor? Sí. Tenés que pagar, después repetir contra el dañador. Se entiende, se comprende. No estamos hablando de cosas, ¡ay! Vamos a hacer caer todo el esquema de seguros. No, mis amigos. Si en los países desarrollados que funciona el seguro eso se hace, acá también se puede hacer. ¿Ok? Entonces, vos fijate, el 114 te dice que el asegurado pierde el derecho a la indemnidad, pero no dice que la víctima pierde el derecho a la indemnización. Y además, y ahora sí, lo bajamos acá, y acá lo que planteaba la colega. ¿Qué pasa si yo le presto el auto a la colega y ella atropella a alguien con culpa grave? La compañía de seguros dice, no, yo no pago porque hay culpa grave. ¿De quién? De él. ¿Y a mí qué le voy a decir? ¿Cómo a mí qué? La culpa grave está excluida, porque la culpa grave es del asegurado y yo del conductor. Y acá miren, nuestra nieta va a decir, ¿por qué? ¿Qué dice el 114? Culpa grave del asegurado. Ella no es el asegurado, yo soy el asegurado. Pregunta. ¿Podría el texto de una póliza restringir la cobertura que ordena la ley de seguros? La respuesta es no, colegas. ¿Se entiende? ¿Se comprende?
Y esto se aplica a todos los casos, porque esto de la culpa grave no es una tontería. Lo que pasa es que ahora los pibes te la pusieron como exclusión de cobertura. Y si es exclusión de cobertura, no importa si es asegurado o no es asegurado, porque nunca tuvo cobertura. ¡No, mentira! ¿Se entiende? Y es de aplicación automática. Acá es donde viene la gravedad de todo esto. O incluso te ponen exclusión de cobertura cuando usted está alcoholizado. Y te pone ahí, la negación al hacerse el examen, se presume que usted está alcoholizado. ¿Por qué? ¿De dónde surge eso? ¿Se entiende? Y va de vuelta. Si fuera una caducidad, hay que demostrar la relación de causalidad que tenemos en todo esto. Y que además debe ser de la asegurada por el artículo 36, te pide culpa. Y segundo, que la culpa sea del asegurado. ¡Punto! ¿Puede por analogía la compañía de seguros ponerme que excluye a otro tipo? No. Pero porque lo dan a la ley de seguros, compañeros. No es muy difícil. Lo que pasa es que la compañía no puede hacer y si pasa, pasa. ¿Se comprende? O sea, esto es lo que quiero que veamos. Esta distinción entre caducidades y exclusiones es determinante. Y ya hay jurisprudencia que empieza a hacer esta distinción. Porque esto no es menor. Porque vos fíjate, de una manera sutil y delicada, eliminaron el artículo 36 en los seguros de responsabilidad civil de automotores. Joda. Una alternativa era anular el 36, y la tomaría porque la gente se iba a dar cuenta. La otra es cambiar el título, donde dice caducidad pone exclusión. Y no es lo mismo. ¿Ok? Es más, todo esto lo va a tener que probar la caducidad. ¿Quién tiene que probar la relación de causalidad y todo? La compañía de seguros. ¿Y quién es el que decide si hay culpa o no? ¿Y quién es el que decide si la culpa amerita como para excluir de cobertura? El juez. Y ellos no quieren que el juez decida. Quieren que decida un oscuro burócrata de la superintendencia que de manera previa y generalizada, sin admitir prueba en contrario, te dice, vos no tenés cobertura. Mi amigo Guillermo Shakespeare diría, algo huele a podrido en Dinamarca. ¿No suena muy extraño todo esto? Y si a esto le pones el moñito, que estamos hablando de un seguro de responsabilidad civil obligatorio, ¿se comprende lo que estamos viendo? Es realmente ridículo, tonto, ¿tá? Pero por eso, lo que dijimos en la primera charla, amigos, nuestras demandas deben ser docentes. Nosotros vamos a tener que explicar todo esto al juez para que entienda de qué estamos hablando. Porque si no es muy fácil en la póliza, dice exclusión de cobertura, pum, automáticamente lo desecho. No es así. Pero vamos a tener que explicar todo el fundamento de todo esto. ¿Ok? Bien, avancemos un poquito más. ¿Qué otro tema tenemos? A ver, acá nos queda actualización monetaria, mora. Vamos a ver un par de cláusulas abusivas. Nos quedan poquitos minutos. Sí, importante, acá está mi amigo Nicolás, tiene una página Seguros al Día, donde está toda la información actualizada. Es más, se toma el trabajo de todos los días hacerte un pequeño noticiero. El que quiere estar informado de seguros, la página Seguros al Día es buenísima. Vemos ahora cláusulas abusivas repugnantes. Pregunta, ¿el seguro de responsabilidad civil de automotores cubre los daños que sufran los parientes del asegurado? No. Para que viene mi nieta. ¿Por qué? ¿Por qué no cubre? Si vos le pones dentro a alguna voz con seguro, lo primero que dice, nosotros no cubrimos porque no. ¿Eh? Porque no te entiendo. No, porque ya, si insistís mucho, vienen ya con algo en inglés, moral hazard. ¡Wow! Viste que en Buenos Aires cuando te hablan inglés dicen, wow, es la verdad revelada. ¿Y qué es el moral hazard? El fraude. No cubren porque hay fraude. ¿Y cuándo hay fraude? Siempre. Y generalizado y sin admitir prueba en contrario. Suena extraño. ¿Ok? Ahora, tratemos de seguir la línea de pensamiento de las compañías de seguros. Queremos defraudar a la compañía de seguros. ¿Qué hacemos? Agarras a tu hijo de 12 años, lo pones al centro acompañante, cinturón de seguridad, agarras tu auto, le apuntás a una pared
y cuando estás por chocar, ¡oh!, te bajás como la pantera rosa, mierda tu hijo. No hay muchos más ejemplos de fraude contra la compañía de seguros. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿está bien o está mal? Si después insistís y le contás la verdad, contame la verdad. Bueno, ¿no se lo dices a nadie? No. ¿Por qué no cubrimos a los parientes? ¿A quién transportás más vos en tu auto? A tu familia. Y la compañía de seguros no quiere pagar eso. ¿Se entiende? Claro, alguien que dice, lo lamento en el alma, pero figura en la póliza. Esto es así y usted lo aceptó. Pregunta, ¿qué dice el artículo 68 de la ley 24.449, seguro obligatorio de responsabilidad de promotores? El seguro cubrirá terceros transportados y terceros no transportados. Pregunta, ¿tus parientes son terceros transportados? Y la respuesta es sí, por supuesto. Y si tus parientes son terceros transportados, la exclusión de cobertura ¿estará violando la normativa vigente? Y la respuesta es sí, por supuesto. Y está la ley del consumidor, que es para el consumidor y su entorno familiar directo. Claro, pero vos fíjate, lo importante de todo esto, ellos te están determinando una presunción de fraude general, previa, iure de iure, sin admitir prueba en contrario. Mirás esta cláusula con los anteojitos del artículo 42 de la Constitución Nacional y no decís, acá hay algo que suena extraño. ¿Se entiende? Entonces, con esto, ya nos quedan los últimos minutos, nos quedan 7 minutitos, vamos a sacar lugar para las preguntas. ¿Qué queremos plantear con esto? Mucho cuidado, amigos, porque muchas de las cláusulas que tenemos acá realmente son absolutamente ilegales y esto lo tenemos que plantear. ¿Ok? Entonces, esta cláusula que determina que no se cubran los parientes es absolutamente ilegal. Otro ejemplo, le presto el auto a la colega, va andando en el auto, tranquila que yo, revienta una cubierta y se lastima. Ella conductora. ¿Tiene cobertura? ¿Por qué? ¿Por qué no? Vos fijate, de vuelta, yo soy el asegurado, le presto el auto a ella va andando tranquila, revienta una goma y se lastima. La compañía no tiene cobertura. ¿Por qué? Porque es la conductora. ¿Y? ¿Es la conductora? ¿Y? ¿Qué dice la póliza? Se debe cubrir al tercero transportado y no transportado. ¿Ella es un tercero transportado? Sí, va transportándose en mi auto. ¿Cometió algún acto de culpa? No, explotó una cubierta. ¿Debería tener cobertura? Por supuesto que sí. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué les planteo, amigos? Tenemos que analizar muy puntillosamente todas las cláusulas que nos ponen, porque realmente hay muchas que no tienen sentido. ¿Está? Otra rápida. Vas al reclamo al compañía de seguro y dice, no, lo lamento en el alma, no podemos aceptar su reclamo porque el asegurado no hizo la denuncia. ¿Será verdad? Primera pregunta, no es que yo desconfíe de nadie ni mucho menos. Ahora, más allá de que sea verdad o no, ¿qué trascendencia jurídica tiene la denuncia del asegurado a la compañía de seguros? Cero. ¿Cómo? Cero. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 118? Son inoponibles a las víctimas todas aquellas cuestiones surgidas con posterioridad al siniestro. Pregunta, ¿la falta de denuncia del asegurado de la compañía es posterior al siniestro? Sí, por supuesto. Entonces, ¿a mí qué me importa si hizo la denuncia o no la denuncia? Vos me tenés que atender a mí y tenés que responder de manera inmediata. ¿Se comprende? ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Está? ¿Solo aplica accidentes de tránsito? No, a todo. A cualquier seguro de responsabilidad civil. Pasa que en la práctica es muy complejo porque a veces, cuando hacemos, por ejemplo, daños, a veces las sumas no ameritan para judicializarlas. Entonces vos tenés un montón de siniestros que están como sin denuncia y por el sin denuncia pueden morir en el intento por más que una víctima por carta puente y demás, la compañía siempre responde a la asegurada a presentar denuncia. Justamente lo que vos decís.
La única manera. Porque a ver, seamos honestos. ¿Vos harías un juicio por 10.000 pesos? No, hermano, gasto más de estacionamiento que cualquier cosa. Entonces, ¿qué hace la compañía? Te juntan 1.000 casos de 1.000 pesos y es fortuna. Se comprende. Entonces, acá el daño punitivo será importante, porque el daño pequeño que vos bien decís, nadie lo tomaría. ¿Está? La última. Sí, dale. La exclusión de cobertura cuando no se declaró el equipo de GNC. Entiendo que si es un siniestro de incendio, sí, sería aplicable. Ahora, en un caso de robo, que no hay relación de causalidad del equipo de GNC, pero hoy está puesto como una exclusión de cobertura en póliza y lo rechazan por esos motivos. Te están tomando el pelo. Así de fácil. Pero fíjate la precisión de la colega. ¿Ok? ¿Por qué? Porque claramente determinamos cómo era el tema de la caducidad y la exclusión. Caducidad, relación de causalidad. Exclusión, automaticidad. Punto. ¿Pero tiene algún vínculo? Ninguno. Es más, hay casos de jurisprudencia donde una persona mal tenía un auto que lo usaba como remis y lo declaró como uso particular. Muy bien. Exclusión de cobertura. Resulta que el señor fue a visitar a la mamá, le estacionó el auto en la puerta y se lo robaron. Se rechaza porque era un remis. ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver que sea un remis con el hecho que estaba estacionado? ¿Se entiende? Pero claro, si es una exclusión de cobertura es mucho más fácil la automaticidad de la aplicación. ¿Ok? Es más, esta es una sutileza pero les puede servir. ¿Cuál es la sanción por la no denuncia a tiempo de un siniestro? En teoría, el artículo 46 te dice que vos no haces la denuncia, el 47 perdés tus derechos. Cosa que yo no creo, porque nosotros planteamos que tiene que haber un perjuicio sustancial. Si no hay un perjuicio sustancial, el hecho de que no hagas la denuncia a tiempo no aplica nada. Pero en el caso de responsabilidad civil es mucho mejor todavía, porque la denuncia de 3 días en responsabilidad civil está en el artículo 115. Muy bien. ¿Y qué dice el 116? La compañía de seguro deberá pagar el siniestro en tiempo propio de acuerdo a lo que dicte la sentencia. ¿Qué significa esto? El artículo 115 de la Ley de Seguros, de la falta de denuncia en responsabilidad civil, no tiene sanciones. Entonces, fíjate la sutileza estratégica. Por un lado, todo lo que pase después del siniestro es inoponible a la víctima. Ahora, si la compañía le paga a la víctima no habiendo siniestro, luego le podría repetir al asegurado por no haber hecho el siniestro, haber hecho la denuncia. Pero por el artículo 115, que no tiene sanción, la realidad ¿cuál es? Que ni siquiera luego la compañía los podría repetir contra el asegurado porque el artículo 115 no tiene sanción. ¿De dónde surge la sanción? Del texto de la póliza. Y acá está el tercer requisito del artículo 36, que las caducidades convencionales no te pueden aplicar consecuencias y sanciones mayores a las que establece la ley. ¿Qué sanción te establece la ley en el artículo 115 cuando vos no haces la denuncia del seguro responsable? Ninguna. ¿Te lo puede poner como caducidad convencional? ¡No! Pues ya no te lo dice la ley. ¿Se entiende esto? Este es el artículo más importante que tenemos en la ley de seguros, colegas. No por eso, no es casualidad que todo esto que es caducidad, ahora te lo llaman exclusión de cobertura. Por eso cada vez que vos tengas que pelear con una compañía de seguros, tenés muy presente que no es válido que te digan el rechazo siniestro por incumplir el artículo 35 o la cláusula 24. No, no, vos tenés que escarbar un poco y decir, ¿esto qué es? ¿Caducidad o exclusión? Y si es caducidad, ahora ya terminamos. Y si es caducidad, tenés que ver si hay culpa. Si la culpa es del propio asegurado, a ver, ¿qué pasa? Y con esto vamos cerrando. Vos estás caminando y te atropella un colectivo que viene a exceso de velocidad. Muy bien. La compañía de seguro dice, no pago porque es culpa grave. ¿Qué diríamos nosotros? Quietito diríamos. ¿Perdón? ¿Quién es el asegurado? La empresa de transporte. ¿El chofer es el asegurado? No. ¿Y qué dice la caducidad? Que para que sea aplicable el no pago del siniestro, la culpa tiene que ser del propio asegurado. Por tanto, y esto es muy importante porque yo decía eso López Saavedra, abogado de compañía de seguros, él decía, las que hagan tus empleados, para vos eso no te causa agravio, porque si no ninguna empresa de colectivos tendría cobertura de responsabilidad civil, porque está lleno de colectivos dando vueltas por el mundo.
¿Se entiende? Entonces la única culpa grave que se aplicaría es la del propio asegurado. De manera tal que si la culpa grave es de un empleado de la empresa asegurada, esa culpa grave no es oponible a la víctima porque no cumple con los requisitos del artículo 36. ¿De acuerdo? Amigos, hasta acá llegamos, muy amable, un placer. A disposición.